Bien, perdona Javier, que se ha cortado, voy a continuar con la conferencia. Bueno, como estaba explicando concretamente el hecho de concepto de crisis y de decadencia que se ha denominado concretamente principalmente la historia del virreinato peruano o del Reino del Perú durante la segunda mitad del siglo XVII. Bien, esto se debe principalmente a varios factores, entre uno de ellos a una historiografía que ha consagrado la decadencia monetaria y económica del último rey de los Habsburgo, Carlos II, y ha asociado de manera directa y determinista la decadencia con una decadencia económica. Pero como bien sabemos, las crisis o momentos de incertidumbre se producen, en este caso, en las monarquías europeas, cuando hay una crisis. Crisis significa crisis de sucesión dinástica. Es decir, la guerra de sucesión española, por la cual Carlos II no da un heredero, eso provoca una crisis. Provoca una crisis política y sobre todo dinástica. Es decir, la imposibilidad del monarca de traer un heredero al trono, de continuar la saga, en este caso dinástica. En el Reino del Perú, de Perú se ha consolidado como una crisis determinada a un modelo basado en la corrupción. La corrupción implica unas categorías deterministas, a mi punto de ver, de concebir la historia general del Perú, porque de un concepto particular o de un aspecto particular intenta aplicar una historia general. ¿Qué quiero decir con esto? Que intentamos sacar las conclusiones y los resultados mucho antes de comenzar la investigación. Vamos a tener ya los resultados previos a iniciar nuestra investigación. Como bien sabéis, entre 1674 y 1689 se producen varios sucesos. El primero de ellos, a mi entender, es la llegada del conde de Castellar, el virrey, uno de los virreyes absolutos por su magnificencia y por su grado de poder con el que llega el virreinato. Y esto se produce en un momento en el cual hubo un momento de inestabilidad. Javier, a mi entender, yo considero que la crisis, entendida como tal, significa, en este sentido, podemos aplicar un concepto aristotélico de crisis es sinónimo de cambio, es sinónimo de metábole, de transformación. La decadencia y la corrupción, que han implicado desde siempre leyes inalienables y de certidumbre del acontecer histórico, han seguido las teorías de Paul Kennedy o de Gibbon, según la cual el auge y caída de los grandes imperios, una visión lineal de la historia. Y ante esto yo considero que hay que anteponer los conceptos de reconfiguración y de transfiguración. Reconfiguración para el caso de la monarquía católica. Como bien sabes, a raíz de la firma del Tratado de Westfalia de 1648, la monarquía católica de Carlos II cambia en su concesión política y religiosa. Ya no es dirigida por los intereses de la Santa Sede, sino que ahora los intereses propios de la monarquía imperan sobre los intereses religiosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la monarquía de Carlos II se fue asemejando más a un cuerpo político regio que místico religioso, a pesar de que seguía abanderando la defensa de la Eucaristía, la lucha contra el infiel. Esto implica en los diferentes reinos de la monarquía, en los diferentes virreinatos, una nueva forma de organización política que ya no casa con la anterior del siglo XVI y principios del XVII. Y además, considero que la reconfiguración responde a una crisis de identidad, a una nueva búsqueda de la razón de ser de la monarquía católica, que no a una quiebra económica o militar.
Por ello, estoy en gran medida en desacuerdo con los estudios dedicados a la corrupción en este sentido y, a su vez, a los conceptos de resiliencia, principalmente focalizados por Christopher Storr, porque, a mi parecer, supondría establecer un debate dialéctico que tiene como pilar fundamental y, a su vez, como limitación, rebatir las teorías que afirman la decadencia de la monarquía católica. Yo considero que en el concepto de reconfiguración podemos ampliar mucho más estas disyuntivas. Por eso digo que la principal decadencia o crisis, o sea, el concepto de crisis es una crisis de identidad ideológica y de contradicción institucional. Y en este sentido entra la necesidad de transformar las cortes virreinales. Se ha dicho siempre que, y digo, cuando hablo de transformar las cortes virreinales, hablo en todos los sentidos, en el económico, en el militar, en el religioso, etcétera, en el social, en el nobiliario. Se ha dicho siempre que la corte virreinal del conde de Castellar, así como en el de anteriores virreyes, es una corte basada en el sistema político de la corrupción, que se sustenta única y exclusivamente por la corrupción. ¿Y por qué? Porque la corte de Carlos II y la monarquía en general se sustentaba en formas corruptas. Pero esto no explica ciertos acontecimientos que voy a definir de manera gráfica y breve. En primer lugar, si está basado en hechos corruptos, ¿por qué fue en 1678? Y esta es una de las 3 preguntas que me gustaría formular a base de, bueno, de incentivar a lo mejor el debate o la posterior charla. ¿Cómo es posible que, si en la monarquía de Carlos II, que se sustenta en formas de organización política corruptas, cómo es posible que apele a los buenos actos de gobierno y castigue la corrupción? Es decir, ¿por qué fue en el virreinato del conde, en el mandato de gobierno de Castellar en 1678, por qué se le juzga y es destituido por primera vez en la historia de la América virreinal a un virrey y no antes? ¿Por qué se produce en 1678 la prohibición de uno de los grandes factores que tú has comentado, Javier, que fundamentan el sistema político como tal, y ya no solo político, sino social, y de relaciones de poder, que es la concesión de gracias y mercedes y oficios? Es decir, el virrey deja de ser el centro de fuente de justicia por el cual se conceden gracias y mercedes. Pero no solo en Perú, sino como se ha estudiado actualmente en reinos como Cataluña, Sicilia o Nápoles. ¿Qué ha ocurrido en 1678 para que esto se produzca? Esto es importante porque aquí estamos dejando de ver que las causas políticas por las cuales se condenan al conde de Castellar no son causas privativas del reino peruano, sino que responden a una generalidad de lo que estaba ocurriendo en la Corte de Madrid. Y por otro lado, una última pregunta. ¿Por qué de los 8 cargos que se le imputan al conde de Castellar queda absuelto de todos y además es recompensado con el cargo de consejero de Indias? Esto se ha respondido con una simple pregunta, con una simple palabra que en muchos títulos de tesis o de trabajo de investigación queda resuelta, y es el de corrupción. Yo creo que la historia no se puede circunscribir en una línea ni en un calificativo despectivo, ni tan siquiera en una fórmula como las matemáticas actualmente. Creo que la realidad histórica es mucho más compleja y que se alimenta de diferentes disciplinas para poder abordar con profundidad unos acontecimientos históricos que hoy, a día de hoy, nos desbordan y la historiografía o los historiadores no hemos sabido o no hemos sido capaces de resolver.
Yo voy a intentar exponer, y lo digo brevemente, como dije el anterior día, por qué se produce este colapso del sistema, que no es una ruptura. Colapso implica que existe una determinada política que se impone o se aplica en diferentes reinos y que da lugar a una nueva realidad. Ruptura supone una política que rompe de manera definitiva con la actual o con la aplicada hasta ese momento. A mi entender, el problema derivado de la llegada del virrey conde de Castellar implica que hay que mirar a la corte de Madrid. Y en 1677 llega Juan José de Austria, que fue el hijo bastardo de Felipe V y hermanastro de Carlos II. La política llevada a cabo por don Juan de Austria fue recuperar el poder que se había otorgado a los virreyes para afianzarlo en los consejos territoriales, en los consejos como el Consejo de Indias y el Consejo de Italia. Esto se aplica con diferentes virreyes a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XVII. Claro, aquí entran las relaciones de poder, porque don Juan José de Austria era enemigo acérrimo de Mariana de Austria, la reina regente de Carlos II. La reina Mariana era la valedora o la que protegía al virrey don Baltasar de la Cueva, conde de Castellar, al que se le había dado un poder exacerbado para gobernar el reino peruano. En el momento en el que la facción cae de la reina y entra don Juan José de Austria, esto implica un cierto colapso y la destitución del virrey Castellar por la incorporación de uno nuevo. Pero además, don Juan José lleva a cabo una nueva política de gobierno, una nueva política que está fundamentada en convertir o transformar, de ahí el concepto de transfiguración, la naturaleza política del virrey como un ente majestático a un oficial ordinario, un oficial que está circunscrito a la ley que se va a aplicar en la recopilación de las leyes de Indias. Y no va a tener, para empezar, se le va a prohibir conceder gracias y mercedes. Es decir, todo esto viene derivado de que hubo un colapso, digamos, entre la comunicación entre el rey y los reinos, solapado por el virrey. La amplia majestad que había adquirido los virreyes impidió la comunicación directa que tenía el monarca a través del Consejo de Indias, que se había vaciado de poder con los vasallos, con los reinos. Descentralizar el poder de los virreinatos y los virreyes, que se habían terminado prácticamente por convertir reyes en los reinos, fue una de las medidas para recuperar la comunicación entre el rey y los reinos. Y esto implicaba un elemento fundamental que ya ha comentado Javier, tanto así para la conformación del sistema cortesano, para su desarticulación, y era directamente atacar a las casas de los virreyes, al elemento, digamos, sustancial o uno de los principales por los cuales se vertebraba políticamente los reinos. Para empezar, una disminución absoluta del número de criados. Además, como ha dicho bien Javier, reducir el protocolo y el presupuesto en las entradas de los virreyes. Esto fue realmente clamoroso. Esto se puede ver muy bien, si no tanto en el estudio de los últimos virreyes peruanos o mexicanos, en los primeros de Nueva Granada. Si ustedes ven en los legajos referentes a la conformación de la institución virreinal en el nuevo virreinato que se crea en Nueva Granada a principios del siglo XVIII, se les prohíbe muchas de las atribuciones que se le daban a los virreyes de México o de Perú. Jorge Villalonga, que fue el primer virrey de Nueva Granada,
protesta enérgicamente al Consejo de Indias porque, primero, los virreyes tenían grandes incomodidades en el Palacio Virreinal. El Palacio Virreinal de Nueva Granada es realmente incómodo, dice Jorge de Villalonga. Es decir, no se le acomoda, no se le atribuye ciertos requisitos, cierta majestuosidad a dichos virreyes. Además, se les prohíbe entrar bajo palio, como bien ha dicho Javier anteriormente, la importancia de entrar bajo palio. ¿Por qué? Porque están representando al rey y el rey es el vicepatrón en asuntos religiosos en América. Y eso es fundamental. Es decir, ¿qué significa esto? Que al virrey, ya en Nueva Granada, pero también en Perú y en México, se les está prohibiendo representar la majestuosidad del monarca. Y esto, que ocurre a finales del siglo XVII, es fundamental porque nos está dando nuevas perspectivas para ver cómo se va a configurar la figura del virrey durante el siglo XVIII. Y además, los virreinatos van a dejar o van a seguir siendo reinos, pero se van a administrar de otra manera. Lo que ocurre a finales del siglo XVII, a mi entender, como crisis, que no decadencia, más bien colapso, es que los reinos, y en este caso en América, van a dejar de administrarse de una manera patrimonial a través de la concesión de gracias y mercedes o economía de la gracia virreinal que se ha llamado, para pasar a gobernarse de una manera territorial, es decir, basada en unos fundamentos de economía política. ¿Y esto qué significa? Esto significa que ahora empieza a imperar más el interés económico que el interés de patronazgo en este sentido. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Para ello hay que reestructurar por completo o reconfigurar el reino. Y esto se ve completamente en diferentes aspectos. Por ejemplo, hay una nueva reestructuración del territorio. Se empieza a gobernar en jurisdicciones cada vez más pequeñas. Algunas veces diferentes estructuras o diferentes corregimientos se aunan para gobernar o administrar más y mejor. Hay algunos corregimientos que se unifican. Hay virreinatos que se dividen. El virreinato del Perú, por ejemplo, con la nueva creación de un nuevo virreinato. Hay nuevas audiencias que se proponen para gestionar mejor territorios que estaban descontrolados. Se intentan crear una audiencia en Cusco, una audiencia en Cartagena, una audiencia en Buenos Aires, que ya había promovido Juan de Solórzano en su política indiana de 1648. Es decir, la monarquía comienza a imperar, a manifestar un espíritu comercial, que no ya solo comercio, y un espíritu comercial deriva en un mayor interés por las transacciones, por el comercio. El valor de la nobleza va a derivar hacia otros aspectos que no son puramente los nobiliarios basados en la guerra, en lo militar, sino basados ahora en un comercio, en una experiencia que va a repercutir, de hecho, directamente en la nueva figura del virrey. Los virreyes van a ser virreyes burócratas, como ya lo denominó José Ignacio Rubio Mañé. Comenzaron a ser nombrados virreyes con gran conocimiento en la administración política y de gran experiencia militar. De hecho, solo hay que mirar las relaciones de gobierno de los virreyes. Si hacemos un estudio entre las relaciones de los virreyes, en este caso del Perú, desde los primeros virreyes que dejaron relaciones hasta los últimos, vemos que entre finales del XVII y sobre todo durante la primera mitad del siglo XVIII, vemos que las relaciones cada vez son más enriquecedoras, más amplias y sobre todo destacando los aspectos militares y administrativos del territorio. Se crean cada vez más censos de población para controlar y gestionar mejor las ciudades y los reinos. Y sobre todo que los organismos
y las asociaciones de poder, en este caso podemos poner un ejemplo claramente como la Guardia del Virrey, se fueron transformando de un servicio personal a un servicio para el bienestar del reino. La Guardia del Virrey se transformó en la Guardia del Reino, al servicio de los vasallos. O sea, es un paso casi, digamos, de una economía doméstica a una economía política. Y empieza a separarse lo que ya Baruch Spinoza en 1677, en su tratado político, comenzó a inducir una separación presupuestaria entre los gastos del Estado y los de la corona, o los de la Casa Real. Además, y con esto voy terminando, para gestionar mejor este territorio que ya el virrey no podía controlar a través de esas mercedes que concedía y nombramientos en diferentes corregimientos, es que se aumentó el poder de los corregidores, de los gobernadores, de los presidentes de audiencia, para precisamente en las exteriores del virreinato, en las afueras, se pudiera controlar de una manera más absoluta. Y con absoluto me refiero a un control más fuerte, más centralizado en ese sentido. Por último, para acabar, simplemente quiero decir que el gobierno de Castellar y el juicio posterior de residencia al que es sometido el conde de Castellar es un juicio puramente político. No es un juicio que esté basado en asuntos de corrupción, aunque apelen a ello los diferentes facciones o enemigos del virrey conde de Castellar. De hecho, el duque de la Palata, el virrey posterior al conde de Castellar, el que le relevan en el solio virreinal, dijo, y cito textualmente, que hasta la residencia del señor conde de Castellar pareció que era buen tiempo y ocasión de acriminarlo todo. Por venganzas, por pasiones propias, etc. Y este juicio era necesario, fue necesario en Perú, porque la política de la monarquía católica, desde la firma de Westfalia en 1648, basculó de gestionar o de tener cada vez una mayor importancia en los reinos europeos o en mantener una postura fuerte en Europa para pasar a América. Por eso que la segunda mitad del siglo XVII en América es tan importante y está por estudiar, porque los intereses de la monarquía fluctúan, pero no podemos estudiar y no podemos comprender bien la historia de América en su totalidad durante los 3 siglos que estuvo España en México y en Perú, si no miramos lo que estaba ocurriendo en la Corte de Madrid. Esto es imposible de atender, porque estaríamos cayendo en un reduccionismo absoluto, creyendo que analizándolos únicamente los juicios de residencia que se conservan en el Archivo General de Indias, podemos hacernos una idea clara y plena de lo que estaba ocurriendo en América. No, no es suficiente. No digo que no sea importante, lo es, pero es insuficiente si no atendemos lo que estaba pasando en América. Y como bien dice Javier, en este caso, en este sentido, tiene mucha relevancia a mi entender, que el sistema de corte no es posible, o sea, no es necesario que sea explicado a una sociedad que se había educado en un sistema político que vertebraba sus vidas de raíz. Y es por eso que, a pesar de que lo tenemos indicado en diferentes documentación y en diferentes tratadísticas, eso estaba inserto en la sociedad. Por ese motivo no es necesario para un organismo o un oficial explicar lo que significa el sistema de corte, que bien ha explicado ya Javier y que no es necesaria desarrollarlo más. Simplemente quería hacer ese ahínco. Crisis y colapso se refiere a una crisis de identidad
y a un cambio de paradigma que comienza a finales del siglo XVII, pero que va a continuar durante el siglo XVIII. Así que muchas gracias, Javier. No, a ti, Juan, por la presentación. En realidad, muy fructífero todas tus aclaraciones que has tenido con respecto a esos conceptos, ¿no? Que para la historiografía peruana, americana, que trabaja en la edad moderna y todo el sistema, bueno, no es preferible llamar que esta historiografía ya me acuerdo como estructura, sino más bien lo ven desde el lado doméstico, ¿no? Lo ven desde las relaciones solo que son dentro del palacio, ¿no? Sin embargo, creo que tenemos que considerar, pues, que a partir de esta metodología que estamos estudiando, que estamos inflando desde Dulce, ¿no? Con Manuel Rivero, con el profesor Martínez Millán y demás miembros, ¿no? Y compañeros de Dulce de la UAM, ver esos vacíos, pues, en el cual no se ha comprendido la Corte en América, ¿no? No se ha comprendido la Corte en América, y a partir de ahí repensar conceptos, repensar paradigmas y básicamente poder voltear el giro historiográfico tanto en el Perú como en América Latina, que habla sobre la Corte Virreinal o Corte Provincial también en el caso de las audiencias, e incluso, yo me permiten decir, una Corte local, con los corregidores a la cabeza, ¿no? Entonces, esos puntos, Juan, a mi entender, son fundamentales. Y creo que lo has explicado muy bien, y siempre insertándose en el siglo XVII, sobre todo en las décadas finales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que en ese día que dimos la charla en Río Agüero, ¿no? El colega Torres Transibia, ¿no? Pero si hay colapso, bueno, si es que se reconfiguró la Corte a fines del 17, entonces, ¿cuál es el colapso? ¿No? Si hay reconfiguración, entonces, ¿cuál es el colapso? Si vuelve a estar surgiendo, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces, yo creo que a partir de esa importante, ¿no? De tu lado, y creo que hoy lo has aclarado muy bien, ¿no? No, y está claro, Javier, es muy pertinente y además estaba bien esa pregunta porque, bueno, quizás debido a la falta de tiempo no se pudo explicar con precisión y en ese sentido pues se hubiera podido evitar esa pregunta, pero está bien que se haga, no hay ningún problema porque claro que existe colapso, es decir, como bien he dicho, colapso es aplicar una política determinada en un momento concreto que desvertebra hasta ese momento la política que se estaba llevando a cabo. Y claro, el hecho de prohibir en los dos virreinatos americanos, más en el de Cataluña, más en el de Sicilia, en el de Nápoles, poder conceder oficios y mercedes por la extralimitación que habían llevado a cabo los virreyes, es decir, por haber copado la comunicación entre el rey y los reinos, pues es evidente que hay un colapso, lo cual no quiere decir que haya una ruptura, es decir, el virrey va a seguir gestionando el territorio y el poder en base a esa estructura y ese sistema de corte, como lo entendemos, como es un sistema de organización política, no institucional, que implica, y como tú bien has dicho, conlleva a unas relaciones sociales muy determinadas. Porque no es posible establecer una quiebra de un sistema político e implantar otra de un día para otro. O sea, es imposible. Esto es un proceso de larga duración, de longue durée, como dijo Fernand Braudel. Es un proceso que apela a unos cambios y unas transformaciones, pero que evidentemente tienen un inicio, tienen un punto de partida, hay un punto de inflexión. Nuestro objetivo es estudiar dónde comienza ese punto de inflexión. Podremos estar equivocados, pero a mi entender, a finales del siglo XVII se producen numerosas transformaciones que dan lugar a ese colapso. El primero, que los virreyes no pueden otorgar oficios. El segundo, una nueva administración territorial, mayor importancia
a la defensa militar del virreinato. Se construyen grandes murallas a finales del siglo XVII. Lima se refortalece, Callao se refortalece, Trujillo lo hace lo mismo, Santiago de Chile, Valdivia, Cartagena de Indias, Panamá. Y tú me dirás, ¿eso siempre ha pasado a lo largo del siglo XVI? Sí, ha habido defensas. Ahora son mayores y ahora tienen un sentido y una explicación directa, que es esa transformación que se produce en la monarquía. Ahora hay una intención directa en la defensa militar de esas provincias y de esas ciudades. Claro que siempre ha habido construcciones y defensa contra el enemigo, pero ojo, es que en Europa ahora se está mirando a América. Los intereses en América de los ingleses desde 1655 en Jamaica, junto con franceses, etcétera. España pierde la monopolización del territorial de América desde mediados del siglo XVII. Entonces, hay ciertas estructuras que todavía no se han estudiado que dan lugar al colapso. Y tienen mucha razón, Javier, porque el sistema de corte no es un sistema de corte basado y delimitado en el Palacio del Virrey o el Palacio Real, que no es Palacio del Virrey, es Palacio Real porque pertenece al monarca. Y el virrey está en sustitución momentánea del monarca. Existe una corte virreinal, existe una corte de audiencias, como tú dices, y además existe una corte local, claro. ¿Por qué? Pero no porque exista una audiencia, no porque exista un corregidor, que es necesario, la figura que vertebra y que representa al monarca, sino porque es, como tú has dicho, el sistema, es la estructura, es decir, es la forma en cómo se organiza políticamente y social el territorio y en general la monarquía, pero no solo la española, es la de todos los diferentes reinos europeos desde la Baja Edad Media hasta las revoluciones liberales. Claro que esas, digamos, teorías que han surgido a lo largo de las últimas 2 centurias vienen teorías que promulgan la corte como un sistema corrupto, como un sistema denigrante, vienen derivadas pues de las revueltas liberales que diferencian con la Ilustración lo que es la esfera privada de la esfera pública. Ahí se diferencia la ética de la moral. Y ahí es donde intervienen que ya el Consulado de Comerciantes de Lima, en esa afrenta que tiene con el virrey Castellar, dice que el monarca no puede entrar y no puede apropiarse de las propiedades personales de los comerciantes, porque el virrey no tiene jurisdicción absoluta sobre ellos. Ahí ya empieza a desquebrajarse ese sistema patrimonial según el cual, a mi entender, todo el territorio y todos los reinos de la monarquía eran patrimonio del rey. Pero ahí ya empieza a haber una fluctuación, una fricción, digamos, entre lo que es el patrimonio regio y la propiedad personal de cada vasallo, aunque eso dará lugar a teorías durante el siglo XVIII junto con Adam Smith, David Hume, etc. Pero a mi entender, ese, Javier, y no quiero monopolizar, es uno de los problemas que se han planteado, que puede sonar a chino en la historiografía actual, pero que es necesario implantar, digamos, en los estudios americanistas, simplemente para ver qué estudios salen. Quizás lo mejor de todo es que nos vayan a enriquecer. No significa que sea la verdad absoluta, pero lo más probable es que vayamos a tener nuevas visiones y que diferentes estudios y ramas científicas se puedan incorporar a los estudios de corte y así pues resolver esas 2 preguntas que yo hacía al principio. ¿Por qué se juzga a Castellar en 1678 si fue tan corrupto como los demás? ¿Por qué fue él y no otro? ¿Por qué? Y, como dije anteriormente, pues, ¿por qué se le imputa de 8 cargos y queda suelto de todos? A mi entender, entre otras, no solo por este motivo que he explicado de colapso, es porque
deriva de una teoría de San Agustín, y es que el monarca nunca se equivoca. El monarca, si hay un error, nunca se equivoca. Se elimina o digamos, se le desposee de los títulos y se incorpora a otro. ¿Que ocurre otro acontecimiento desagradable? Se reproduce el sistema. Pero el monarca está libre de toda conciencia. No puede ser culpable. Pero bueno, esto es una teoría que podríamos desarrollarla o incluso debería de investigar más sobre ella. Pero a mi entender creo que es por ahí por donde va el asunto. Vale, no, Juan, estupendo, ¿no? Creo que eso es lo que marca la pauta, ¿no? Y otra vez mucha relación esto de los cambios, por ejemplo, de, de esa visión de economía política que ya se comienza a instalar a fines del siglo XVII y en el XVIII se consolida, ¿no? Por eso justamente recuerdo cuando el profesor Martínez Millar nos comentaba, ¿no? Esto de la corte del siglo XVIII es una corte reestructurada, reconfigurada totalmente, ¿no? Que deja su visión patrimonialista y ahora se instala ya en lo que tú bien has señalado, ¿no? La economía, ¿no? El gobierno del territorio, de la jurisdicción y todo eso, ¿no? Y eso justo, si lo vemos en la esfera local, también tiene sus resultados, ¿no? Es el caso de los corregidores de indios, sobre todo, ¿no? Justamente el duque de Apalata, justamente un estudio que hice hace unos años sobre Apalata y sus corregidores de indios en Potosí, ¿no? Lo que Apalata quiere reestructurar es la figura de mercedes del corregidor, o sea, que el corregidor sea capaz de nuevamente articular el poder de su jurisdicción, asunto que años anteriores se había perdido, porque ya los corregidores empezaban a lo que es el reparto de mercancías desde mediados del siglo XVII. Entonces, lo que pasa es nuevamente resurgir la figura original del corregidor que nació con García de Castro en 1565. ¿no? Claro. Sin embargo, eso se interrumpe en el siglo XVIII, ¿ya? Y el corregidor, muchos de los corregidores son nombrados desde la Corte de Madrid. Entonces, cuando tienen que venir acá, ellos invierten un gasto enorme en sus viajes, en sus negocios, porque muchos de ellos compran el edificio, ¿no? Y ya instalados en la provincia comienzan, pues, obviamente, si yo invertí algo, si yo he soltado mi bolsa para poder comprar, tener este oficio, que no era un oficio cualquiera, era el corregidor, el magistrado de la justicia local. Entonces tengo que recuperar lo que he invertido, ¿no? O sea, ¿cómo lo recupero? Obligándole a los niños a comprar los productos. Y ahí se agudizó ese problema de reparto de mercancías, ¿no? En cual el corregidor ya no es un corregidor que articular el poder desde lo patrimonial, sino ahora ya va a ser un corregidor, pues, empresario, un corregidor que desde la economía política va a poder enriquecerse de sus propios bienes y obligando a los niños a comprarlos. Claro. Bueno, ahí yo creo que el resultado pues, que puede extender este cambio, esta reconfiguración en la Corte en la esfera local, en la jurisdicción más lejana desde la Corte de Lima. Absolutamente, Javier. Estoy completamente de acuerdo con la enumeración general del reino que se intenta hacer, con la incorporación de las minas de Potosí, sobre todo también incorporar políticamente al indígena, que es muy importante, y además ese aspecto que tú has destacado, porque al final tiene un asunto que deriva y que toca principalmente al concepto de la nobleza como tal, porque como tú bien sabes, durante el periodo de Palata se venden varios oficios y de órdenes militares en Perú, porque viene derivado de una nobleza ya no basada en la guerra, sino en el aspecto monetario. Y esto lo estudia Ellery Schalk y Bernard Mandeville en el siglo XVIII y pone el ejemplo que la nobleza va a determinar directamente como una expresión de la concurrencia
de la nobleza con los demás, es decir, de cómo puedo yo ser útil a los demás de manera particular, puedo repercutir en el bienestar general del reino. Y además, la política que aplicó Carlos II con la venta de oficio o la venta de órdenes militares en América concretamente viene determinada por una política regalista, es decir, de defender los derechos patrimoniales del monarca. Los principales títulos que se venden y a los que se les vende son a beneméritos de la conquista, marquesado de la conquista, etc. ¿Por qué? Porque en ese cambio de paradigma que se va a ofrecer se necesita de una nueva nobleza, porque se va a reemplazar a ciertos oficiales y a ciertos corregidores o encomenderos por una nueva nobleza, que va a implicar una nueva defensa de la monarquía, de una nueva defensa regalista de Carlos II. Y para ello, a través de esa venta que el propietario, digamos, adquiere a través de una concesión monetaria, el monarca adquiere a su vez la defensa regalista y la lealtad que ese noble le va a ofrecer a Carlos II. Por lo tanto, ahí hay un cambio de paradigma también a la hora de cómo estudiar los procesos de ventas de cargos en América. Eso es fundamental. No solo es para adquirir hacienda o monedas fiscalmente, es también una forma para, ahora soy yo el que elijo quién es el merecedor de este cargo y por qué me interesa a mí elegir a esta persona y no a otra. Principalmente por un aspecto de lealtad, a mi entender. Esto es un estudio que se podría llevar a cabo sobre todo a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, y para mí creo que es muy recurrente en ese sentido, Javier. Sí, Juan, exactamente. No creo que eso es uno de los detalles de esta visión, ¿no? De este tema de reconfiguración, ¿no? Y cómo repensar la corte desde ese concepto de decadencia y adecuarlos al momento y a la coyuntura pues, que atravesaba. Como bien has señalado, creo que para esta época justamente no sería pertinente comprender el Perú virreinal sin lo que pasaba en la corte de Madrid, ¿no? Es algo vital. Y eso, por ejemplo, también lo podemos aplicar a la comprensión de la corte en el siglo XVI en Perú. Fíjate que hay una coincidencia, ¿no? En lo que es la corte del XVI, con el gobierno de los nobles, de los virreyes nobles, de las grandes casas nobiliarias, ¿no? Eh, ahora ahora que ya estamos 2 años ya investigando el doctorado, tesis doctoral sobre la corte virreinal del XVI, nos hemos dado cuenta que tanto con los virreyes que ya empezaron a ser grandes nobles, el primero lo fue en Marqués de Cañete y sobre todo Toledo, ese gobierno del gran patrón de la casa nobiliaria se traslada también a la casa ya como virrey, y es ahí que ya la corte empieza a configurarse y a extenderse, ¿no? Algo que, por ejemplo, Núñez Vela, él no era de la gran nobleza, sino era de nobleza media, era caballero de la Orden de Santiago, hábito militar, guarda mayor de la casa de Carlos V, pero no tenía título nobiliario, Núñez Vela, ¿no? Y quizá tiene más una visión, pues, de siempre participarse con sus criados, ¿no? Con sus parientes, allegados, ¿no? Que obviamente fueron los que estuvieron con él en el último instante, salvo esa guardia de barreros, ¿no? Que al final lo traicionó y lo dejó porque se pasó al bando de los oidores en cuando asesinó al factor. Pero, por ejemplo, en el caso de Lagasca, que fue consejero de Carlos V, es más, miembro del Consejo de la Inquisición, ¿no? de Carlos V, tenía una visión muy práctica de la corte. Y es por eso que él, antes de venir acá a Perú, lo que dice Carlos V del Consejo de Indias es, mira, ya, yo puedo ir, pero quiero el poder supremo de todo, para poder repartir las mercedes a mi juicio. Y con eso voy a ganar la tierra. Y con eso voy a ganar la tierra. Y se dieron los poderes y pudo, pues obviamente, hacer el electoral.
Cuando se instala el virrey Bartolo Cañete en 1556, se comienza nuevamente a la corte a reflotar, porque se va a la Gasca y son 5 años, ¿no? De 50 a 56, donde todo el virrey, que es Mendoza, solo gobierna menos de 10 meses. El virrey fallece, muy enfermo, fallece, no puede seguir gobernando y toma la audiencia. En esos 5 años tiene ese cargo del poder. Y claro, ellos empiezan, siguen un poco la política de la Gasca en dar mercedes, todo, pero están estables, o sea, no que están estancados, o sea, no hay ni reflote ni subida, sino solo es como una línea recta, ¿no? Que no se consolide ni baja, sino están ahí estabilizados. Pero llega Cañete y comienza la corte nuevamente a tener el brillo que tenía con la Gasca, o sea, gran patrón de la casa nobiliaria, ¿no? De los estados de Mendoza, y comienza pues a estructurar el poder, ¿no? Pero es con Toledo justamente que se logra esta, esta articulación de casa vicerregia con las demás instituciones. Toledo es el primero de los virreyes en hacer una instrucción selectiva a los criados de su casa, ¿no? Que tiene mucho que ver con la disimulación, con la discreción, con la conversación, virtudes de un cortesano. Y si ellos cumplen a cabalidad esas virtudes, el virrey va a ser capaz de darle las mercedes, ¿no? Entonces, sí, hay justamente que la consolidación de la corte se comienza cuando estos virreyes de las grandes casas nobiliarias se instalan en Lima, ¿no? Y claro, llega a su punto culminante con el virrey Toledo, que es el que no solo, el que tiene criados, y esos criados son rectores de San Marcos, sus asesores son rectores de San Marcos, sus capellanes son también rectores, sus criados son corregidores, ¿no? Muchos de ellos son alcaldes de corte de la audiencia, ¿no? Entonces ahí es donde ya la casa se comienza a ampliar. Pero claro, siempre estos virreyes van a tener como prioridad siempre privilegiar y darle los oficios a los criados, pero sin descuidar a los beneméritos, ¿no? Justo hay un pasaje de la crónica de Rinaldo de Lizárraga, cuando el virrey Toledo se encuentra con el gobernador de Castro, con lo que es la provincia de Charcas. Lope iba a residenciar la provincia de Charcas y Toledo estaba haciendo su gran visita al sur del Perú, ¿no? En este caso, lo que es la actual Bolivia, ¿no? Ellos se encuentran, ¿no? Ambos en sus literas, y Toledo le dice a García de Castro: su señoría, usted que ya ha visto estas tierras, ¿qué me recomienda a mí para gobernar mejor? Y García de Castro le responde al virrey Toledo: pues lo primero es gratificar y dar mercedes a los herederos de los conquistadores, a los beneméritos. Porque si no, usted y yo, que estamos ahorita en hombros de caballeros, en hombros de criados, nos van a dejar en el piso. Así como nosotros comemos siempre en la casa manjares, panes, todo tipo de comida, y ellos están empobrecidos, pues, y sus herederos han ganado la tierra, ¿qué tanto merecen ellos? ¿Y por qué no merecen ellos ganar las mercedes? Entonces, eso es un punto, yo creo que interesante, y que los virreyes, creo que después de lo que ocurrió con Núñez Vela, lo tienen en cuenta. Lo tienen en cuenta a tal punto de que ya comienzan a articular ese poder con estos conquistadores que han ido a la tierra y con sus principales herederos que están en Lima, ¿no? Entonces, es una visión bien interesante de poder considerar pues, a la corte como un político y de este caso
pues enfocar este asunto en el fin del siglo XVII también responde muchos interrogantes pues, que nos hemos planteado a respecto. Juan. Claro, sí, ¿no? Y además es fundamental porque es un sistema que está fundamentado desde el principio. Tú lo has dicho, Javier, es un sistema político que incluso sin haber virreyes, que es evidente, con las audiencias ya había ciertas concesiones y además se estructuraba ese sistema de manera social, política, articulaba el territorio. No era necesario, es decir, ¿por qué tendrían que congraciar los virreyes, el virrey Toledo a los beneméritos? Porque era un sistema que estaba impregnado ya desde el principio, desde los primeros conquistadores. Los conquistadores con las audiencias. Otra cosa es que la estructura política de estabilidad que le da el virrey a los reinos, en este sentido, tanto a Nueva España como a Perú, es fundamental porque establece el espejo de la Casa Real en América. Y es un sistema, una parte de ese sistema de corte, que es la Casa Real, en este caso la Casa del Virrey, que estructura, pacifica, apacigua y sobre todo lleva a territorios tan distantes la presencia viva del monarca. Es una forma de que los vasallos no se sientan aislados, no se sientan abandonados por el padre de familia. Y esto es fundamental, porque a pesar de que las audiencias son cortes, y es corte, no deja de haber una inestabilidad en cada gobierno interino que gobernó la audiencia, en este caso el Reino de Perú o de México. Yo lo he estudiado para el caso peruano, el problema que sucede entre 1672 y 74, 1674, entre la muerte del conde de Lemos y la llegada del conde de Castellar. Es evidente que aunque es solo un año y medio, hay una desestructura política y de hecho los propios oidores son los que piden al Consejo de Indias de que se nombre rápidamente un virrey, porque en cierta manera es la presencia absoluta y real del monarca en América. Y para gestionar, sobre todo, la gobernación, el mando gubernativo y el mando militar es fundamental, porque congrega en una sola decisión de manera rápida y directa lo que la audiencia en reunión mística, que es el Real Acuerdo, que es la reunión mística, es decir, es la imagen mística proyectada del monarca en el Real Acuerdo, tardan en decidir, porque son 10 oidores, son 10 cabezas pensantes las que tienen que decidir un asunto en concreto, mientras que el virrey, como gobernador y capitán general, es el que decide de manera instantánea. Entonces, eso es un punto, digamos, a favor que conforma y que delimita, digamos, en este caso, la estructura del virrey como casa virreinal, que forma parte del sistema cortesano, pero que no es exclusivo estudiar el sistema de corte a estudiar la casa del virrey. Es una parte, y como cuando a ti te hicieron, creo recordar una pregunta que bien has explicado, ¿es que en momentos de guerra hay corte o no hay corte? Pues es evidente que cuando Carlos V luchaba en Europa y tenía que trasladar su corte, el sistema de corte y su casa, claro que existía, porque es un sistema político, no es algo concreto, físico, que podamos tocar, como la democracia, como tú decías. Es un sistema, es una estructura de poder. Y haya virrey o no haya, el sistema cortesano está impregnado en los reinos americanos. Y esto es lo que tenemos que estudiar. No solo las relaciones de patronazgo, que es un elemento más, sino la etiqueta, el ceremonial, todas estas relaciones de poder, pero no solo en un ámbito, digamos, que lo estamos estudiando ahora a nivel de capital. México, Ciudad de México y la ciudad de Lima y la corte del virrey. Esto es el vértice, la punta, digamos, del iceberg, pero hay todo un conglomerado
hay que estudiar los corregimientos de indios, como tú bien has dicho, la corte local. Hay que seguir estudiando esta estructura, pero con unas bases sólidas, con una base entendiendo el sistema de corte y la casa del virrey, podemos extenderlo a los corregimientos de indios como tú has hecho, Javier. Sí, Juan, sí, efectivamente, ¿no? Creo que esa visión es de trasladar la corte y estudios a la esfera local, de los corregimientos, incluso también de los mismos cabildos, ¿no? De los alcaldes, ¿no? Todos los Justo, gobernadores, los capitanes claro, generales, claro, los encomendados, todo, es decir, los arzobispos, los obispos, cualquier oficio, cualquiera. exacto, sí. Justamente el día de ayer estábamos con esto conversando que el Cabildo de Lima, como cuerpo político, pues no solo asumía asuntos de la ciudad, sino también era el Tribunal de Justicia en primera instancia para la ciudad de Lima, ¿no? Cuando ya el corregidor de Lima ya no se dejó de nombrar, ¿no? Entonces ahí está vinculada justamente porque los vecinos iban al alcalde ordinario, quien tenía que darle la merced de diligencia según pues, ellos merecían. Por esto siempre vinculado de la justicia, ¿no? Distributiva con la idea del padre de familias que da la merced a sus criados, ¿no? Claro, Pero sí, justamente el tema de... los principales juicios que se realizaban en los arcos de la Plaza de Lima, hasta que a finales del siglo XVII se traslada, digamos, al interior del Palacio Virreinal. Que ahí hay un elemento también muy importante para separar la justicia como un elemento privativo. Ya no es de carácter público, porque realizar un juicio en el público, es decir, en la Plaza de Lima, tiene una repercusión y unas connotaciones sociales y políticas determinadas. Así lo llevas a una sede o a una parte del Palacio Virreinal. Ojo, esto es muy importante, a mi parecer. Y hay numerosas quejas de no solo por el polvo que se levanta en la Plaza de Lima, que lo hace incómodo, sino porque hay muchas personas curiosas que van a ver los juicios de los diferentes, que se le dan a los diferentes vasallos o diferentes oficiales. Es decir, que se está privatizando ya a finales del siglo XVII la justicia al llevar esos juicios de los arcos de la Plaza de Lima al interior del palacio o dentro de una de las sedes del Real Acuerdo de la audiencia. Es decir, que como tú bien dices, todo este sistema hay que estudiarlo y el Cabildo de Lima es relevante, es fundamental, tiene un papel clave porque es uno de los elementos fundamentales cuando llega un virrey o cuando llega un virrey con su séquito para gobernar, en este caso, la jurisdicción de Lima. Y eso yo creo que es relevante. Sí, Juan, claro. No, efectivamente también, ¿no? O sea, siempre los vínculos que existieron con el virrey y el cabildo son, además, un tema que, por ejemplo, en mi tesis doctoral lo estamos trabajando, ¿no? Y hay muchas relaciones de poder entre todos estos humanismos, ¿no? Las eminencias que se pelean y todo eso, ¿no? Y en el caso de los corregidores también, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando iniciaba mi tema de los corregidores de indios en la época de García Castro en el grado, ¿no? Se pudo eso fundamental, ¿no? Que el corregidor no era un oficial que cumplía órdenes del virrey, sino que él como máxima autoridad, como magistrado de la justicia mayor del corregimiento, era pues también efigie de rey. Claro, ¿No? Y claro. la cultura política, pues articular el poder con los curacas y demás hechos indígenas mediante el reparto de oficios y Sí, mercedes, ¿no? claro, tenía Y mixto. cuando yo estaba haciendo estábamos haciendo el máster en la autónoma, ¿no? Ese tema pues lo enfoqué porque me interesó mucho saber cómo es que la casa del corregidor podría cumplir el papel similar que tuvo la casa del virrey y así articular la corte. Entonces, cómo la casa del corregidor también se transmitía esa visión de las redes de poder insulares hacia los demás sitios pues, de la provincia. ¿No? Pero claro, ¿no? Algunos colegas que
seguían pensando pues que el corregidor aún era una autoridad demasiado delegada, no sujeto a innovaciones y todo eso, sino que solo cumplía las órdenes pues, que le daban los virreyes, o que le daba el rey, ¿no? Pero claro, si nosotros no estudiamos, por ejemplo, los documentos de los puestos de residencia, que son, Juan, una vitrina importantísima, porque son expedientes de una cantidad de información oceánica y diversa y rica. Ahí tú te encuentras todo el accionar de los corregidores, todo lo que administró, todo lo que ofreció y todo lo que dio a sus principales ministros, los tenientes de provincia, tenientes de repartimiento, escribanos, alguaciles, y cómo el corregidor supo articularse y supo ganarse la lealtad y la fidelidad de los curacas, de los jefes indígenas, ¿no? Dándole las llaves de la casa de comunidad, y cómo los indios comunes, los criados de los curacas también se involucran en ese sistema de poder, ¿no? Claro, ahí había que definir un poco, creo que bien se señaló en este artículo que publicamos hace un año en Libros de la Corte, cómo poder definir los puntos comunes del modelo de corte con regidores. Pero también hay puntos discordantes, ¿no? En el cual no habría el encaje, ¿no? Por ejemplo, el corregidor daba mercedes, pero esas mercedes estaban normadas pues, por la legislación. Él no podía dar cualquier merced a costa, como decía, por ejemplo, ¿no? Sí. También, por ejemplo, la figura principesca del corregidor, ¿no? Que no fue del todo, ¿no? Fue del todo. Más allá de que Castillo Badía decía, en para corregidores, el corregidor es príncipe de la ciudad y ministro supremo porque es el que lleva la vara de rey, claramente, pero en el caso del corregidor indiano, que él era la segunda instancia, o la primera, si en caso no había cabildo de indios, y luego estas decisiones podían ser apelables al corregidor de la ciudad, a la inmunidad. Claro, realmente el corregidor de la ciudad, la instancia, siempre le daban al corregidor de indios el favor, ¿no? O sea, sentenciaba a un indio que había ultrajado o que había robado, pues el corregidor le daba como sentencia a 100 azotes o el corregidor de la ciudad y la audiencia también van a ratificar esa disposición, ¿no? No la van a contradecir. Pero igual, eran caminos que se seguían, ¿no? Entonces, por esa razón, no se asimilaba tanto la figura del príncipe con el corregidor, más allá de que él era justicia mayor, pero el gobierno de su casa sí estaba en poder, pues, con todo la jurisdicción y todos sus ministros judiciales que tenía su mano. Entonces, Juan, yo creo que es un punto pues importante para entender la corte, pues no solo reducida al Palacio Real o a la casa del virrey, ¿no? Sino que esta corte virreinal también va a trascender, va a trascender, y desde ahí se van a seguir configurando las relaciones clientelares con todas las instituciones, ¿no? Con la audiencia, con el cabildo, con los tribunales, con la Inquisición, sobre todo también, que a veces en gobiernos de gobierno, ¿no? Sí, además que, como bien has dicho, el corregidor tiene que gobernar junto a los curacas, hacerse con su favor, pero para poder hacerse con su favor, dado que la figura del corregidor, así como la del virrey, es momentánea, no permanece, no es permanente, aunque su imagen simbólica y figurativa sí lo es, como virrey o como corregidor, bien este tenía que llevar un poder majestático superior que lo diferenciase de los demás. Es decir, esa majestuosidad es lo que le permitía al corregidor, que es, entre otras, impartir justicia, poder hacerse con el favor de los curacas. No digo que haya una negociación, pero sí que es cierto
que no podemos tampoco jugar con conceptos absolutos de el corregidor es el oficial y primera cabeza del territorio local y él imponía lo que deseaba o lo que era mandado. No, es cierto que hay unas correlaciones de poder que hay que estudiar bien porque no todo se puede interpretar de una manera directa o si es blanco-negro A y B, sino que hay juegos, ahí entran las relaciones de poder, ¿no? Ahí entran las relaciones personales. Y esos conceptos y esas estructuras sí que hay que estudiarlas en detalle para definir concretamente qué es negociación, de lo que no es, qué es corrupción, qué es clientelismo, qué es tal, ¿no? Y eso sí que es muy relevante y a mi parecer no solo se da en la corte virreinal, o sea, en la corte limeña como tal, sino en las administraciones locales. Y yo creo que con esto, Javier, hemos dicho bastantes cosas y hemos podido aclarar suficientes argumentos y conceptos, empezando desde los orígenes de la corte virreinal en el siglo XVI con tu estudio, hasta mediados del siglo XVII. Y yo creo que ahí, en ese cambio de estructura que el virrey se va convirtiendo de el padre de familia que establecía las relaciones de poder, de clientelazgo, de patronazgo, a ser sustituido por otras formas que no he explicado aquí, pero que al menos las dejo, como el gran mecenas, el gran mecenas de las artes. Digamos que la corte virreinal, la corte de Lima se convierte en la gran casa de la cultura. Se desarrolla la Universidad de San Marcos, fíjate, para el caso de México a finales del siglo XVIII, ¿no? Con Sor Juana Inés de la Cruz, con grandes escritores de finales del siglo XVII, que son los que patrocina la corte. Digamos que esa pérdida de relevancia que tiene el virrey como padre de familia en establecer gracias y mercedes, la sustituye por ser el gran mecenas de la cultura y el desarrollo científico, en este sentido poético, literario, etcétera, ¿no? Digamos que compensa de alguna manera esa pérdida de poder que tiene el virrey. Sí, sí, bueno, así es, ¿no? Y creo que eso por lo que tú has señalado del mecenazgo, de la cultura cortesana, pues solamente en el 18 pues se trasluce muchas veces en gran demasía, ¿no? Los rectores, cuando los virreyes llegaban acá, el rector de San Marcos daba una oración panegírica y después un discurso, pues de gran relevancia y suntuosidad, ¿no? Claro. Tenían ahí siempre su silla en el claustro unitario, siempre el virrey y ahí siempre concurrente ante todas las actividades pues universidad. Claro. Creo, Juan, que con eso hemos señalado y hemos abundado en muchos puntos que no se tocaron ese día 24 de noviembre. Y creo que ahora sí hemos ocupado estos que quedaron en mente, ¿no? En esto creo que ya podríamos ya dar por finalizar esta sesión número 2 de la Corte. Creo acá, me parece que acá hay un comentario que nos ha hecho Natalia Urrajaque y nos dicen, bueno, normalmente nos está diciendo por estos funcionarios y que siempre nos escucha y que está siempre al frente de cada actividad, ¿no? Y bueno, acá, desde acá saludamos mucho a Natalia Urrajaque por este saludo que nos está haciendo llegar. Un saludo de mi parte también a Natalia. Y siempre pendiente, ¿no? Y siempre cualquier actividad que estamos realizando, desde aquí ya sea vía privada o vía pública por el medio de Yuseban, pues estaremos ya siempre comunicándonos, ¿no? Bien, Juan, creo que te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, tu dedicación a estas jornadas complementarias. Y bueno, desearte ya vísperas de Navidad, es una Navidad, hermano, allá en Sevilla, siempre recuerdo mucho Sevilla, ahí pasé la Navidad hace 3 años y tengo muchos gratos recuerdos de la gran Sevilla, ¿no? Grandes también, ¿no? En esa Navidad que pasé hace 3 años allá,
¿no? Así que, de acá, un saludo, también un mentor nuevo, 2021, y que bueno, y que hay que seguir manteniendo el cuidado de la salud, ¿no? En este mes de la pandemia, acoge al mundo, ¿no? En ese sentido, Juan, gracias por todo el tiempo y ya nos estaremos comunicando. A todo nuestro público que nos ha seguido, eh, también agradecerles a todos ustedes por esta conexión. Las jornadas siguientes ya van a ser post fiestas. En enero nos estamos reactivando con la sesión número 3, con la sesión de Jimmy, con la sesión de Luis y de Damián, que hemos estado que están ya comenzando su época de vacaciones, así que mantenemos la conexión con ellos en el mes de enero. Y bueno, estaremos siempre al pendiente de los asuntos que surjan. Gracias a todos por la conexión, a ti, Juan, y bueno, si quieres, quieres acotar algo, No, bienvenido, ¿no? simplemente agradecerte, Javier, agradecer tu esfuerzo, tu tiempo, tu dedicación por el conocimiento y por un conocimiento que repartes a los demás. Creo que eso es lo más importante, porque el conocimiento que se queda para uno no sirve para nada, ni ilumina a la sociedad que tiene, ni a sus allegados que tiene a su alrededor. Y yo en ese sentido quiero agradecerte enormemente, no solo por el esfuerzo, el doble esfuerzo, el primero que hiciste al organizar con el Instituto Ribagüero estas jornadas que me parecen tan pertinentes y que en la medida de mis posibilidades yo te ayudaré a continuar, porque es un congreso que hay que continuar haciéndolo y me encantaría que saliera publicado. Y en segundo lugar, por este segundo esfuerzo de hacerlo de manera más personal, más íntima, más privada, e intentar difundirlo a la comunidad científica. Eso para mí no tiene precio, Javier, y sabes que te tengo en gran estima, no solo por lo que sabes de la historia peruana, que a mí tanto me ha ayudado, sino por ese esfuerzo por comunicarlo a los demás. Y como tú bien dices, yo creo que de la única manera que los podemos cuidar sanitariamente es a través del conocimiento, porque hoy día solo uno puede morir de ignorancia. Esa es la peor crisis que podemos tener hoy día. Y nada, ya aquí se está ocultando el sol, son las 6 de la tarde, todavía tenemos un poco de sol aquí en el sur de España, en Sevilla, y te mando mis más cordiales saludos, sabes que aquí tienes un amigo para lo que necesites y te estamos esperando con los brazos abiertos para pasar algunas jornadas en el archivo de investigación y que tanto nos gusta. Así que yo también te deseo que pases buenas Navidades, unas felices vacaciones, fin y entrada de año, que te cuides mucho también y que para mí también me trae añoranza mis recuerdos de los 4 meses que pasé en Lima de investigación, en Lima y en Perú, ¿no? A las cuales tengo un gran aprecio no solo al país como institución, sino principalmente a los limeños y a los peruanos, que son los que hacen verdaderamente un país enriquecedor. Así que nada, hermano, yo te mando un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto presencialmente, físicamente, o si no en jornadas como las que estamos haciendo, que espero que el año que viene podamos seguir participando. Y así nos vamos viendo nos vamos viendo cómo vamos envejeciendo poquito a poco. Así que te mando un fuerte abrazo, Javi. No, bueno, no, a ti, Juan, por todo y ya será para la próxima oportunidad. Estamos siempre en contacto. Claro. Y bueno, yo también me acuerdo mucho de esa estancia en España, una que me trataron de la mejor manera. A muchos Juan, yo quiero retornar cuando acabe esta pandemia allá a la UAN, contarme con Pepe, con Manuel, contigo, con todos los compañeros del Yurse. Pero bueno, ahora no nos permiten, que acá por la nueva que surgió en Inglaterra, han suspendido los vuelos a Europa, no sabemos cuánto lo van a abrir, y bueno, ¿no? Estamos en esta incertidumbre, pero como todo es bien hecho, ¿no? Aprovechar los medios que tenemos ahora y poder ahí compartir los eventos que tenemos. Juan, gracias por todo, hermano. Un abrazo fuerte. Y nos estamos comunicando. Cuídate. Un abrazo. Gracias. Y gracias por todo. Gracias.